Bueno, gracias Elisa por la presentación. Seguimos explorando en este complejo edificio con de paisaje y ahora nos va a hablar Carolina Cequina, no sé si pronunciar, Defensa San Fronteiras, de la Unidad Estadual de Campinas. Sobre tamén a identificación, a Camino de Santiago, a imaxe, a paisaxe e o lugar. Os conceptos son os exemplos que eu disse. Bueno, como dijo, soy estudiante de Ciencias Sin Fronteras, estudiante de Geografía, de grado, y estoy haciendo prácticas en el laboratorio con el profesor Urquén. Y este es el comienzo de mi investigación, estoy empezando ahora. Bueno, entonces la idea es hacer un estudio del Camino de Santiago desde un punto de vista geográfico y buscar caracterizarlo como un lugar, es decir, que es un espacio con el cual se establecen vínculos afectivos a partir de la experiencia entre individuo-lugar y individuo-individuo. Buscamos entender entonces el camino no como una línea o un trayecto, sino como un espacio, como una banda más ancha, donde hay elementos que no están en el trayecto, pero que hacen parte del camino, como las montañas, iglesias, puentes, ríos, e intentar analizar la memoria, la imagen y la percepción de los peregrinos. La falta de conocimiento del lugar y el distanciamiento de su espacio protector, su espacio vital, hace con que los peregrinos estén más expuestos a riesgos y peligros mientras están caminando. Entonces, una opción es apoyarse en los mapas, las señales o en la experiencia de los demás. Lynch nos dice que nada se experimenta en sí mismo, sino siempre en la relación con sus contornos y con los recuerdos de sus experiencias anteriores. Entonces, nuestra idea no es saber solo la localización de los puntos, sino saber qué es que hacen de un punto a otro y cómo establecen esos vínculos afectivos mientras están caminando. Entonces, como metodología, utilizamos los mapas mentales que muestran la importancia relativa que tienen los elementos para los peregrinos. Entonces, mientras van dibujando los mapas, tienen una importancia para unos y para otros no. Entonces, es una percepción filtrada también por los medios de comunicación. Y entonces el entrevistado pone su interpretación, sus sentimientos, de lo que imagina de este espacio, y a partir de ese material, de lo que dibuja y de lo que me habla, vamos a intentar interpretar y seleccionar la información. Utilizamos también los conceptos de Carl Lynch, que son sendas, bordes, barrios, nodos y hitos que están en el contexto urbano, pero la idea es traspasar el contexto urbano y llevar por el camino, y que se toman como referencias espaciales. Las sendas serían los canales de circulación donde se mueve, se organiza y se relaciona con el entorno. Los bordes son los elementos lineales, que son los límites para el observador. Los nodos son los lugares donde se puede encontrar diferentes opciones para llegar a donde se quiere. Los barrios serían las características homogéneas de un espacio, que pueden ser pequeños, medios o grandes, pero que tienen características similares y que se puede reconocer. Y los hitos son referencias puntuales, exteriores al observador, que son en general objetos físicos, pero puede ser una persona o un animal. Las entrevistas, la idea es hacer entonces un mapa esquemático del camino, y yo voy haciendo preguntas y la persona va dibujando los puntos que cree que son los más importantes, en la dimensión longitudinal y lateral también. Y los entrevistados son elegidos, y la preocupación es saber también por qué fueron elegidos esos elementos y cuáles son las sensaciones que emanan esos elementos que son dibujados. Entonces, mis experiencias personales influyen también en eso. Los lugares donde me sentí con miedo o insegura, o los lugares de contemplación, que me sentí bien y feliz. Y los entrevistados son seleccionados al azar, en general en los hostales, que tienen un poquito más de tiempo para hablar, ¿no? Y pretendo distribuir las características de edad, clase social, género, que ya hayan hecho el camino, que están haciendo, para tener el máximo de perspectiva. Y hasta ahora fueron realizadas algunas entrevistas con gente que hizo distintos tramos del camino, y son muchísimo heterogéneos, pero dentro
de cada mapa hay características determinantes, es decir, cada uno intenta poner una visión clara. Este es un ejemplo de un mapa y es muy espiritual, así todos los elementos que puso son muy espirituales, tienen que ver también con los hospitales de peregrinos, entonces casi todo que pone tiene que ver con eso. Y los límites que pone para el camino es muy corto. Entonces es como si ultrapasa ese límite personal, ya no es el camino. Este ya puso como límites, por ejemplo, el mar por un lado o los pueblos por otro, y ya tiene una visión un poco más del paisaje físico, no puntúa elementos espirituales como el otro. Ese ya tenía un poco de dificultad de dibujar, entonces escribió mucho, pero puso como los puntos de visiones panorámicas así, y puntuó mucho los albergues, entonces para él eran importantes los locales de socialización. Ese ya hizo una visión más frontal del camino, no como los otros que dibujaron como si se mirase por arriba, así. Y intentó hacer muy bien los dibujos y la separación de todo y unos puntos más religiosos, así como iglesias y cosas así. Y ese ya fue como los elementos principales eran las personas que conoció, o una vaca que vio, o en un punto donde conoció a un chico, o los puntos donde meditó, o un punto donde se rompió su pie, y cosas así. Entonces, para el análisis final, utilizaré una metodología Pontiquali para saber cuáles son los elementos comunes, o si hay elementos comunes en todo eso, o si de hecho es una cuestión completamente personal, y cuál es esa imagen, si es posible orientarse con facilidad, y cuáles son esos elementos, y por qué existe esa imagen colectiva del camino.